cuando era yo de una adolescente de 14 años. Mi vida se embriagó tanto en lo que es ese vicio del tabaco que llegué a consumir hasta 2 paquetes de cigarrillo por día. Fue tal la fuerza que tenía esa adicción en mí que yo creía que no podía desprenderme de ese lastre. Llegué a reconocer que ese vicio estaba afectando mi salud, tanto física y mental. Cada mañana, cuando me levantaba de la cama, lo primero que hacía era irme a la cocina, preparar un café, pero primeramente estaba el cigarrillo antes que lo demás. Dejaba de desayunar porque mi vicio al cigarrillo era más fuerte que el hambre. Y llegó un momento en que no comía por estar pendiente del cigarrillo. Y a mí me gustaba fumar, era un placer, yo me sentía que me sentía bien y sentía que no podía vivir sin él. Y cuanto más consumía, pues más consumía. Y me atraía muchísimo más el cigarrillo que cualquier otra cosa. En esos tiempos, pues, fumar era como un arte y bueno, yo me quería sentir mayor también y bueno, comencé ahí a fumarme a lo mejor 2 o 3, más o menos por estar en el grupo con la panda y todo eso. Y bueno, hasta que ahí comenzó todo, comenzó el enganche y comencé a tener la adicción a la droga, a ese cigarrillo, porque el cigarrillo es una droga como cualquier otra que te engancha de tal manera que tú no puedes vivir sin eso. Cogí el cigarrillo como un escape. Yo sentía que me relajaba, sentía que, bueno, que el fumar me daba mucha más serenidad, me sentía segura de mí misma, sentía que me sentía con autoestima, me sentía mayor, me sentía que era alguien, y era todo lo contrario, estaba acabando con mi propia vida. Pero llegó un momento en que cuando me di cuenta que estaba consumiendo más de lo normal, creía que tenía que poner un fin a esa situación, pero no sabía cómo enfrentar la situación porque era más fuerte el vicio que mi fuerza de voluntad. Y una tarde me hablaron de Jesucristo y ahí fue cuando mi vida comenzó a plantearse el hecho de dejar de fumar, porque dejaba de fumar o me cortaba la vida. Conocí a Jesucristo en mi vida, me entregué al Señor, pero yo no dejaba de fumar, yo seguía con mi adicción igual, porque leía la Biblia fumando y hacía cosas estando ya entregada al Señor. Pero pasó que cierto día, unos meses después de haber entregado mi vida al Señor, me fui a un retiro espiritual, donde nos fuimos un grupo considerado de personas, y allí fue cuando mi vida tuvo ese encuentro personal con Cristo, donde pude tener a Jesucristo en mi vida de corazón a corazón. Pasó que una mañana, estando allí en el retiro espiritual, hubo una palabra, y esa palabra marcó mi vida. Y ahí fue el impacto global en todo el grupo que estaba ahí. Pero en mi vida fue una explosión. Yo sentí cómo Jesucristo abrazó mi vida. Yo sentí cómo el Señor me dijo, tú no estás sola. Yo sentí cómo el Señor me abrazaba. Yo sentí esa llenura espiritual que nunca la había experimentado. Y ahí fue cuando cayeron esas cadenas de ese vicio, que yo dije, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo quiero que me des fuerza para seguir adelante. Yo quiero, Señor, que sea tú que ilumine mi caminar. Yo quiero que sea tú, Señor, que llene mi vida. Y hasta hoy, Señor, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra? Y ahí fue cuando mi vida marcó ese antes y ese después. Pero la vida tenía que seguir aquí en Madrid. Y volvimos a Madrid, después de haber tenido esa experiencia con Jesucristo. Ahí fue cuando comenzó mi gran prueba, porque comenzaron las crisis y ahí fue cuando comenzó esa gran batalla. Pero cada día que yo pasaba un día era una batalla ganada. Uno de los efectos secundarios que arrastraron mi vida en ese proceso de desintoxicación fueron los vómitos, las diarreas, los lloros, la depresión, el nerviosismo, la ansiedad. Cuando veía que estaba en una crisis tan fuerte que creía que no podía yo tener la tentación, porque mi marido seguía fumando y me lo dejaba en sitio visible. Y llegué hasta agarrarlo. Había veces que lo cogía en la mano y decía, no pasa nada, me fumo uno y no pasa nada.
y las manos me temblaban, sudaba, las manos se me goteaban del sudor y comenzaba a tener temblores, pero volví a depositarlo donde mismo lo dejé. Y yo no decía, Señor, yo no quiero volver atrás porque yo te he conocido. Yo no quiero volver atrás. Y cuando yo veía que mi esposo me invitaba a uno, yo me iba al baño. Y solamente te puedo decir que en ese momento lo único que yo me agarraba era a Cristo. Era mi único agarre que yo tenía, porque yo sabía que si me agarraba de Él, Él no me iba a dejar caer. Y yo le decía, Señor, agárrame, ayúdame, Señor, porque humanamente no puedo. En la vida de una persona que tenga ese tipo de adicción, pues uno cree que no puede, porque lo que quiere es volver ahí. Pero yo te digo que sí se puede, con Cristo todo es posible. Dejé de fumar en el año 2007. Ahí fue el gran stop en mi vida. Y hasta la fecha, estamos en el 2015 y no he vuelto a fumar. Te puedo decir que todo lo que el hombre no puede lograr, con Dios todo es posible conseguir.